Bueno, vamos a comenzar la mesa redonda. Me cabe el honor, un poco por casualidad, porque cuando se hizo este programa yo era vicepresidente en funciones del Consejo Escolar del Estado, ya no soy, pero aquí estoy presidiendo esta mesa. Y es un honor presidirla con personas a las que respeto profundamente. Y además, no sé si para los oyentes, pero para mí es de un gran interés oír lo que vayan a decir, porque la dificultad de todo esto está precisamente en articular esa combinación de derechos y deberes allí donde se ejercen, que es en la práctica docente, o sea, en el aula, porque allí es donde el profesor ha de ejercer sus derechos y sus obligaciones, que además han de ser compatibles con los derechos y las obligaciones de la otra parte, o sea, de los alumnos. Si esto además nos lo planteamos en un momento como el que vivimos, en que parece que hay una sensación de que presenta la escuela como zona sin ley, donde todos son conflictos, pues resulta que lo que aquí se diga tendrá un interés enorme. Y sin más, pues comenzamos la mesa. Muy bien, buenas tardes. Soy Miguel Gómez, redactor jefe del periódico El Mundo, y voy a intentar moderar este debate. Antes de nada, pues quiero indicaros que los ponentes van a tener unos minutos para exponer una serie de puntos que quieren por donde fluya el debate, y luego tendremos el turno de preguntas. Simplemente, antes de presentar a los ponentes, pues me gustaría hacer algunos comentarios para que veáis que este tema pues da mucho de sí, ¿no? Habría que plantearse pues que el sector docente se siente muy maltratado por el sistema. Eso es una cosa que se recoge en los diferentes foros. Perciben poco reconocimiento, muchos deberes y pocos derechos. Entonces, ¿qué medidas se deberían aplicar para conseguir mejorar su valoración social? Sería una de las cuestiones. ¿Están sobreexigidos los docentes? Los profesores se sienten desamparados ante los padres, que se han vuelto todopoderosos y que muchas veces les dicen también cómo deben trabajar en el aula. ¿Dónde están los límites entre familia y escuela? Cada día vemos en las noticias nuevos casos de violencia escolar, de docentes acosados ante la falta de autoridad frente a sus alumnos. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Qué refleja esta situación de violencia en las aulas? ¿Dónde están los deberes y derechos de los profesores en la inmigración, en la integración de realidades nuevas y diferentes, inmigrantes, familias homosexuales? Uno de los principales retos que señalan los docentes como deber principal hoy es conseguir la motivación en el aula. Los niños y jóvenes están sobreestimulados, tienen muchas cosas y no valoran el esfuerzo. ¿Cómo se les motiva hoy en día para el aprendizaje? El centro del maestro en cuestión y las administraciones deben apoyar su labor para que ésta sea efectiva. Lo están haciendo. ¿Qué significa la nueva ley? ¿Qué aporta la nueva ley? Es decir, hay muchísimas cuestiones que serían muy interesantes pues luego plantearlas, ¿no? Entonces, voy a presentar ya sin más a las personas que van a estar en la mesa. Vamos a empezar por Gonzalo Junoy, que en la actualidad es director del gabinete del secretario general de Educación, pero que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha sido subdirector general de Estudios Universitarios, director provincial de Educación de Madrid, director general de personal del MEC. Es decir, es una persona que se conoce perfectamente los entresijos de la educación y de todo lo que nos interesa hablar hoy. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Yo creo que el tema del llamado Estatuto de la Función Pública y dentro de él el capítulo de derechos y deberes del profesorado debe examinarse en el contexto más amplio del cambio social y del cambio educativo al que venimos asistiendo en los últimos años. También creo que este planteamiento al hacer este planteamiento no debemos olvidar algo que todos estamos de acuerdo en principio,
que es que en cualquier reforma educativa, en cualquier proceso de mejora de la calidad educativa, debe prestarse la atención debida al profesorado y a la tarea de docente que desempeña, a sus condiciones de trabajo, a sus expectativas profesionales, al deseo de recibir una formación inicial y continua adecuada y a las perspectivas de una carrera profesional. El desarrollo de la legislación educativa, el diseño de nuevos currículos y otras medidas y actuaciones de política educativa que pudieran hacerse son siempre necesarias, son imprescindibles, pero serían insuficientes si no afrontásemos el tema del reconocimiento y valoración y apoyo al profesorado. La LOE, en su artículo 104.1, establece que las administraciones educativas velarán para que el profesorado reciba el trato y la consideración y el respeto adecuados a la importancia social de su tarea. Y esto nos lleva a recordar algo obvio, y es que el desempeño de la docencia se ha vuelto cada vez mucho más difícil, más compleja, mucho más que antes. La tarea docente se hace cada vez, tiene mayor alcance. Los profesores, además de ser especialistas en la transmisión de conocimientos, tienen que contribuir a facilitar el aprendizaje de sus alumnos, ayudarles a inculcar hábitos y aptitudes, a desarrollar la capacidad creadora de sus alumnos, la capacidad de aprender de una forma autónoma. De manera que al profesorado cada vez se le pide más. Se le asignan nuevos cometidos, se le asigna una pluralidad de funciones. Se le pide, por ejemplo, que contribuya a resolver los conflictos que se dan en la escuela entre los propios alumnos, entre los alumnos y los profesores. Sin embargo, estas nuevas exigencias no siempre van acompañadas ni de los medios, ni de los recursos, ni de la formación para poder asumirlas y, por consiguiente, tampoco del correspondiente reconocimiento social y profesional. Es probable que este nivel de exigencia creciente al profesorado proceda de los nuevos y de los diversos objetivos que tenemos en el aprendizaje, de la diversidad social, del acceso de nuevos grupos de alumnos, grupos que son heterogéneos y diversos, de la propia aceleración del cambio social que ha convertido nuestra sociedad en algo diferente a lo de hace unas cuantas décadas. Una sociedad que puede o que tiene la tendencia, a mi juicio, a convertir todos los problemas sociales pendientes en problemas educativos. A cualquier problema social siempre se le busca la raíz de su solución en la institución escolar. Se da por supuesto que siempre tiene que existir programas educativos para resolver todos los problemas sociales y que los profesores deben de estar suficientemente preparados para desarrollarlos. Sin embargo, no parece existir en nuestra sociedad una responsabilidad colectiva sobre los problemas que la aquejan. Cambios sociales cualitativamente importantes requieren una y otra vez no solo cambios en el sistema educativo y una constante actualización del profesorado, sino también que las demás instituciones sociales, incluyendo a los medios de comunicación, no se inhiban de sus responsabilidades colectivas y se enfrenten con igual intensidad y con el mismo nivel de exigencia a los problemas sociales que el que se demanda a la escuela. A veces perdemos de vista el sentido de lo que razonablemente podemos pedir a nuestros profesores. De manera que, como los cambios sociales tienen su reflejo en la escuela, la labor del profesor se hace mucho más difícil. Todos los alumnos son diferentes, todos los alumnos son únicos, y de ahí que junto a la figura tradicional del maestro, del profesor, aparezcan los orientadores, los profesores de educación compensatoria, los educadores sociales. Al profesor se le pide un mayor esfuerzo, una mayor competencia para hacer frente a la situación educativa en la que diariamente se encuentra y, sin embargo, en contrapartida, las imágenes estereotipadas, negativas y generalizadas sobre la situación de la enseñanza y sobre el trabajo de los profesores están conduciendo inevitablemente a una desvalorización de la función docente y a un aumento de la insatisfacción laboral del profesor. Creo yo que para consolidar un puente entre la escuela, los profesores,
las familias, la Administración y el resto de la sociedad, y para hacerlo de una manera duradera y sólida hay que explicitar claramente cuál es la responsabilidad de cada uno, delimitar la frontera de lo que puede exigirse y esperarse de cada uno de los agentes educativos y sociales. La profesión docente tiene un elevado nivel de exigencia. La idea de que una educación de calidad para todos y entre todos comporta muchas exigencias. Por eso también hay que decirle a la sociedad en su conjunto y a las instituciones sociales más directamente implicadas en la educación y en la formación que el mayor nivel de exigencia al profesorado debe venir acompañado de una mejora de sus condiciones laborales y de un reconocimiento legal y social de su estatus profesional, de forma que cada vez sea mucho más atractivo acceder a la profesión docente. La sociedad debe apoyar la labor y la autoridad del profesor, no desentenderse de una profesión que supone un servicio a la comunidad y saber que lo que más demandan nuestros profesores es precisamente recuperar el orgullo del servicio, de la vocación de servicio que están prestando a la comunidad. Es verdad que ese reconocimiento y la autoridad intelectual y moral que la profesión docente necesita para desempeñar bien su tarea tiene que ser en parte socialmente construida y en parte también profesionalmente conquistada por quienes se dedican a esta ocupación. En el estatuto, en el borrador de estatuto de la función pública docente, que el Ministerio ha hecho circular, aparece, como le decía antes, un capítulo de derechos y deberes. El borrador de estatuto recoge derechos tales como ampliar los métodos de enseñanza y aprendizaje que consideren más adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades de sus alumnas y alumnos. Este derecho hace alusión a la autonomía profesional dentro del aula y a la capacidad de cada profesor para tomar iniciativas respecto a los métodos de enseñanza que ayuden a sus alumnos a alcanzar los objetivos educativos programados. Se hace alusión al derecho a recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en el proceso de formación de sus hijos y a que apoyen la autoridad del profesor. Quizás el derecho más importante que aparece en el borrador de estatuto sea el de ser respetados y valorados de acuerdo con el papel que representan en nuestra sociedad. El derecho a recibir el respeto, la consideración y la valoración social de las familias y de toda la comunidad educativa, compartiendo entre todos la responsabilidad de la educación y de la formación. Figura también el derecho a esperar de las alumnas y alumnos el respeto que merece el profesor y a que se involucren en su propia educación, asumiendo la responsabilidad que les corresponde en función de su edad y de su nivel de desarrollo. Figura igualmente el derecho a recibir una formación permanente que les posibilite el desarrollo personal y profesional, aparte de otros derechos como son la movilidad interterritorial y el derecho a una carrera docente. Y bueno, pues por ahora, para esta primera toma de contacto, creo que es suficiente. Gracias. Muy bien. Se ha tenido, Gonzalo, al tiempo muy estrictamente, así que pasamos a la siguiente intervención, que va a correr a cargo de Enrique Roca, que es vocal asesor de la Secretaría General de Educación desde junio del 2004. Es licenciado en Geografía e Historia. En los institutos de educación secundaria ha desempeñado los cargos de jefe de estudio, vicedirector y director. Se incorporó al Ministerio de Educación y Ciencia en 1990 como consejero técnico y ha sido vocal asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Educación y director del Centro de Investigación y Documentación Educativa desde el 94 al 96. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Paco, porque me invitas y porque intentas corregir, pero
Yo creo que si estoy hoy aquí es por haber sido asesor del secretario general y no por las futuras responsabilidades. Y estoy encantado de haber sido y de ser y espero poder seguir siendo asesor del secretario general de Educación. Muchas gracias a ti, gracias Patricio por la presidencia, amigo y compañero de tantas aventuras educativas, y gracias Miguel por la presentación. Yo voy a hacer una breve presentación. He organizado este ratito, que veo que cada vez se me reduce porque Gonzalo ha puesto un récord casi inigualable. Voy a organizarlo en dos partes fundamentalmente. Uno, el problema del que tratamos, los derechos y los deberes desde la perspectiva de la norma, que dice la ley, cómo estamos. Y luego, para terminar, abordando el problema desde la perspectiva del compromiso. Y en medio, falta un poquito, ¿verdad? Y en medio trataré de hacer, utilizando el título que utilizan los responsables de la OCDE cuando presentan sus indicadores de la educación, dicen una mirada, la Education at a Glance, una mirada sobre la educación, una brevísima mirada acerca de cómo están los profesores y cómo está nuestra situación real con respecto a la norma y con respecto a los centros. Sí. Bueno, este era el índice que decía que proponía para tratar brevemente. Desde el punto de vista de la norma, se ha señalado aquí, solo recojo en forma de una pincelada brevísima, aparte de la libertad de cátedra también comentada anteriormente, la LOE sobre todo define, en este caso, otorga y especifica las funciones de los profesores y introduce como novedad, yo creo que en nuestro sistema, un recorrido relativamente detenido en el artículo 104 sobre el reconocimiento, el apoyo y la valoración del profesorado. He recogido ahí algunas de las expresiones que aparecen en los distintos epígrafes o apartados de este artículo 104. La ley habla explícitamente del trato y la consideración que merecen los profesores, el respeto, la mejora de las condiciones laborales, etcétera. Estas cuestiones que digo están contenidas y que desde el punto de vista legal yo creo que no hay ningún problema, no creo que los profesores, no creo que nuestros interlocutores sindicales encontremos defecto en este sentido. Creo que la ley ampara suficientemente todo aquello que el profesor debe sentir y tener como reconocido. La ley procura el respeto, el apoyo, la consideración y creo que establece un marco adecuado para el ejercicio. Pero es verdad que las dificultades en la vida cotidiana son las que son antes de la ley y las que siguen siendo en nuestra realidad cotidiana. También aquí solo señalo, como decía, una mirada rápida, solo señalo algunas cuestiones. Quizá la primera fundamental es que desde el año 90, desde el año 70, todos nuestros jóvenes hasta los 14 años, gran logro de nuestro sistema educativo, y desde el año 90 hasta los 16, tienen que estar en el sistema. Y están, y unos con más éxito y desgraciadamente demasiados con menos éxito. Pero lo que es cierto es que hay un número muy elevado de nuestros estudiantes que no están cómodos, que no están motivados, que no están a gusto, que no tienen interés por el estudio. Y eso es un motivo permanente de conflicto para ellos, personal, de conflicto institucional y de dificultad de trabajo fundamental para los profesores. Y creo que en buena medida esta situación de que el alumno no encuentra el acomodo adecuado en el sistema, no se encuentra bien en el sistema, crea una cantidad de tremendos problemas en la vida cotidiana en el aula, en la vida cotidiana al dar clase. El alumno que no quiere estar, que no se esfuerza, que no trabaja, que no cumple con las obligaciones mínimas que tiene como alumno y que, por tanto, termina, con el paso del tiempo, pues no respetando tampoco las normas de juego en el aula. Eso provoca, entre otras cosas, pues ese abandono escolar prematuro o ese denominado fracaso escolar que en muchas ocasiones atribuimos a nuestros propios alumnos y no al conjunto de la sociedad o del sistema. Y anoto ahí las soluciones y he puesto solo flexibilización. Desde luego la ley, habla detenidamente en muchos lugares de la atención a la diversidad como norma, del apoyo, el refuerzo a los alumnos cuando se presentan las dificultades, de tratar de detectar tempranamente esas dificultades. Es decir, hay una batería, creemos que amplia, de medidas para favorecer que el alumno, que en cuanto tenga una mínima dificultad en el sistema, sea apoyado y pueda superarla y, por tanto, ir progresando con éxito o hasta llegar con éxito al final de la educación obligatoria. Pero lo cierto es que esto no ocurre así. Además de estas medidas de carácter
pedagógico, de acción directa en cada curso y en cada aula, creo que la ley introduce una novedad fundamental, que es flexibilizar nuestro sistema. Pasamos de aquella norma del 70 en la que todos los jóvenes hasta los 14 años y entonces a los que acababan con éxito se les daba la titulación de la educación general básica y a los que no la certificación, pasamos a nuestro sistema en que todos hasta los 16 y los que acaban con éxito el título y los que no, pues los que no, fracaso escolar. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver qué hacemos, primero para que todos los alumnos acaben con éxito, es decir, todos los alumnos alcancen los objetivos y aquellos que más dificultad tienen encontremos maneras flexibles de que puedan alcanzar los objetivos. No digo la titulación, digo los objetivos. De forma que no podamos hablar, porque es una cosa inaceptable, incomprensible para una sociedad como la nuestra, no podamos hablar o aceptar que el 20 o el 30 o el 10% de nuestros jóvenes no alcanzan los objetivos que nos proponemos educativos y no somos capaces de hacer nada para solucionarlo. Y por eso creo que la ley propone o entiende o se inspira continuamente en ese objetivo general del éxito de todos los alumnos, el éxito de todos los alumnos como objetivo. Pero además, se señalaba antes aquí, se ha señalado esta mañana, se le pide a la escuela que resuelva pues todos los problemas que son problemas generales. Se ha planteado muy bien, creo que la intervención del colega de los Países Bajos, pero también lo ha señalado Gonzalo, los problemas, las dificultades familiares, las nuevas costumbres, los problemas sociales están en la escuela. La escuela no es otra cosa que un entorno más en el que vivimos profesores y alumnos, pero que refleja la sociedad que tiene alrededor y se pretende que la escuela dé solución a aquello que para lo que no tenemos solución socialmente. Y eso es imposible. Y se le exige al profesor que afronte o que encuentre la medida, la norma, la forma de comportamiento que haga que en clase desaparezca un problema que existe en la calle o en la familia. Y, naturalmente, el profesor no puede resolver lo que no somos capaces de resolver entre todos. Y por eso el compromiso debe ser entre todos. Y, finalmente, todo este tipo de cuestiones plantean problemas de convivencia cotidiana. A mí me gustaría, como se ha hablado de ello y no quiero insistir mucho más, a mí me gustaría señalar una cosa que se ha dicho, y es que tendemos a magnificar los problemas de la convivencia. Y hay que decir que en una inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de nuestros centros educativos y entre nuestros compañeros profesores y los alumnos existe una magnífica convivencia y que hay problemas que hay que resolver, pero no podemos tampoco trasladarnos a todos la opinión de que el conflicto y la falta de respeto o el enfrentamiento es lo cotidiano, lo que existe en nuestras aulas, porque no es verdad. Yo creo que es injusto con la realidad de nuestros centros y con nuestros alumnos. Pero, en fin, no me entretengo más. Voy a pasar a hacer esa mirada ahora utilizando estos datos comparados que nos ofrece la propia OCDE. ¿Cómo son nuestros profesores con respecto a otros profesores? En el entorno en el que, en fin, el entorno cultural y amplio que ofrece este conglomerado de países que es la OCDE. Pues bien, con respecto al trabajo de nuestros alumnos y nuestros profesores, el número total de horas de clase que tienen los estudiantes en primaria y secundaria, aquí reflejados, a los 7, 8 años y a los 9, 11, en nuestro caso son las mismas porque son los alumnos de primaria, en la media de la OCDE son ligeramente distintas, pero están pues más o menos en el entorno de la media, ligeramente por encima en los primeros años y, como la OCDE aumentan luego, pues ligeramente por debajo, pero en fin, en la media. Y son un poquito inferiores en secundaria. De forma que nuestros alumnos estudian lo mismo en horas, en cantidad de esfuerzo y de trabajo, que en la media de los países de la OCDE. No vale ninguna. Tenemos, es verdad, ritmos distintos, calendarios distintos, vacaciones distintas, pero estudian lo mismo. Y el número. Perdón que me vuelva porque no veo lo que ven. El número de alumnos que tenemos por clase con respecto a otros centros en la OCDE, pues son ligeramente inferiores en todos los niveles educativos. En primaria, la media en España 19,3 frente a 21, en secundaria también. Media de alumnos en secundaria prácticamente igual, y he dicho media de alumnos de clase, no sé si estoy mirando un cuadro, que no sé si es este, sí. Centros públicos y privados, media de alumnos por clase. Tenemos unas cifras muy parecidas, un poquito inferiores en primaria, y iguales o ligeramente superiores en secundaria, si se trata de los centros privados en nuestro país en comparación con los de la OCDE. Y en las ratios alumno por profesor, tenemos, aquí sí, en todos los casos, una ratio ligeramente inferior. Es decir, nuestras aulas
13,9 alumnos en infantil, frente a 14,8, un punto por debajo, 1,5 puntos, 2 puntos en primaria e igualmente en secundaria un número de alumnos por profesor ligeramente inferior. De forma que en estas tres variables que utilizan, estos tres indicadores que utiliza la OCDE, tenemos datos muy similares o ligeramente favorables para nuestro sistema. El número de horas de los profesores en nuestro país es superior en primaria, significativamente superior, e inferior en secundaria obligatoria o postobligatoria. Es verdad que la forma de calcular estos indicadores seguramente presenta algunas, la forma explica algunas de las diferencias, pero en cualquier caso es cierto que no tenemos como profesores una carga lectiva en general en secundaria superior, sino al contrario inferior a la de los países de la OCDE. No así en primaria, que estamos en cifras ligeramente superiores. Y finalmente, el salario. Quizás esta es una de las variables que tiene importancia para lo que comentamos aquí. En el salario tenemos un salario de entrada de media, los profesores en España, superior en un 25%. Sin embargo, la proporción entre el salario máximo que alcanzamos los profesores en España y la media OCDE, como ven, es menor en nuestro caso, es decir, al final del salario máximo solo es 1,4 veces mayor que el inicial, en la OCDE 1,7, y los años para alcanzar el salario máximo en España, los que se necesitan, son 39 años frente a los 24. Es decir, en nuestro país el profesor cuando entra tiene un buen salario, incluso por la media, un poco por la media, un 25% por la media de OCDE, tiene una carrera de mejora salarial, carrera profesional solo entendida en este sentido, de mejora salarial mucho más larga y mucho más plana. Es decir, se necesitan muchos más años para progresar. De forma que tenemos condiciones iniciales relativamente buenas, estoy hablando de los salarios oficiales de los funcionarios, y una progresión en la carrera profesional mucho menor. Y otra realidad, también importante señalar, estas circunstancias salariales no son malas, pero es verdad que en los años últimos, en los 8 o 9 últimos años, el poder adquisitivo del salario de los profesores en nuestro país ha descendido con respecto al año 96, un 3% en el caso de los profesores de primaria y un 5% en el caso de los profesores de secundaria. Bueno, 4 datos, perdón un poco la rapidez y la simplificación, 4 datos sobre esta mirada de los profesores, de los cuales yo concluiría: no estamos mal de entrada, el esfuerzo lectivo que se nos exige es similar, el que se les exige a los alumnos y el que se nos exige a los profesores es similar en cuanto a carga, en cuanto a cantidad de trabajo. Yo creo que en el resto de las competencias tenemos competencias también similares, de forma que nuestra situación es relativamente similar a la de los profesores de la OCDE. En algunos casos tenemos alguna mejor condición, tenemos menos posibilidad de progreso, o tienen los profesores menos posibilidad de progreso, y una carrera docente, desde este punto de vista, bastante limitada. Algunos de estos aspectos son los que se discuten, que está discutiendo el Ministerio y acordando con nuestros representantes sindicales. Aspectos fundamentalmente que tienen que ver con la formación inicial, con el ingreso, con la promoción, con las condiciones laborales, con la formación permanente. Yo creo que en todos estos asuntos hay una preocupación compartida, mutua, por conseguir una profesión docente de la máxima calidad y con las condiciones más adecuadas. Pero es verdad que en este ámbito es difícil abordar esas otras realidades que decía al principio. Y por eso, y ya voy terminando, imagino que ya tengo poco tiempo, por eso señalaba al principio esto del compromiso. En la ley estamos bien. En las condiciones, es verdad que solo con esta pincelada, con esos datos así tan fríos, comparadas internacionalmente, pues estamos relativamente bien, con algún aspecto negativo, pero estamos relativamente bien. Pero es verdad que la situación en nuestros centros, como en otros países, pues es compleja, la realidad es compleja. Y yo entiendo que es fundamental que encontremos un compromiso, en este caso, administraciones educativas y profesorado, pero el conjunto de la sociedad, un compromiso para mejorar las condiciones en las que se desarrolla nuestro trabajo en las aulas, el trabajo de nuestros alumnos y de nuestros profesores, mejorar esas condiciones porque el objetivo es tener una educación mejor para todos. Y para ello pongo esta especie de asuntos un poco revueltos y que se interrelacionan o que influyen unos entre ellos. Yo creo que es fundamental que el profesorado se dedique y que la dedicación esté gratificada. Es decir, que hay que
creo, empezar porque aquel profesor que dedica esfuerzo al centro, trabajo especial, se prepara especialmente y se preocupa especialmente y contribuye de manera decidida, pues encuentre también su gratificación. Y en ese sentido el trabajo bien hecho naturalmente tiene que ser evaluado y tiene que ser recompensado. Y en el trabajo bien hecho se nota, entre otras cosas, en los resultados que obtienen los alumnos, pero no solo en las evaluaciones externas que miden resultados y a través de ellos las políticas y la bondad de las políticas y de las acciones en los centros, sino también que deben medir los contextos, lo que denominan, o ese concepto que se ha traído de la economía del valor añadido, que es capaz un centro de proponer, los resultados de los alumnos vistos en relación con el contexto socioeconómico y cultural que les rodea, etcétera. De forma que el profesor que trabaja bien, los profesores que trabajan bien, deben, una vez que se hagan las evaluaciones correspondientes, externas de los alumnos, la de los centros, la del propio profesorado, tienen que encontrar la debida gratificación y compensación. Y, naturalmente, tener una carrera docente de verdad que merezca tal nombre, es decir, que pueda progresar profesionalmente, laboralmente, intelectualmente, etcétera, que pueda progresar y que encuentre un horizonte de esperanza que le motive para ese esfuerzo y dedicación cotidiana. Y eso tiene que ser reconocido en esa carrera docente. Si además conseguimos la implicación de las familias, si además todos los profesores, todo el sistema consigue que las familias colaboren, que las familias estén informadas, que las familias estén comprometidas con sus hijos, seguro que las familias también empezarán a valorar más, conocerán mejor el bien hacer de los profesores y valorarán mejor su compromiso. Y, por tanto, el compromiso, decía, al final es más valoración y la mayor valoración inmediatamente es motivo, y por eso he puesto las flechas así para arriba y para abajo, la mayor valoración es motivo, es aliciente para que el profesor se esfuerce y trate de mejorar su tarea. Acabo la charla, solo una última reflexión. Estoy convencido que es absolutamente imprescindible que convenzamos primero a nuestra sociedad de que educar, como dicen los estudios económicos o los sociológicos o los pedagógicos, educar es seguramente la mejor inversión que tenemos, y no es una frase, lo digo con absoluta sinceridad y compruebo en la bibliografía ya abundante que empieza a haber, educar es la mejor inversión, incluso mejor que infraestructura, dicen en algunos casos los economistas, que puede hacer la sociedad. Y además es la mejor inversión que podemos hacer los individuos. Tenemos que convencer a la sociedad y seguramente, convenciendo a la sociedad, seguramente comenzamos a nuestros alumnos. Y cuando los alumnos estén convencidos de que eso es fundamentalmente bueno y positivo para ellos, que pasar por el sistema educativo es una virtud y no como ahora en muchos casos un sufrimiento, seguramente buena parte de nuestros problemas empezarán a tener solución. Si además el profesor está convencido de que es un instrumento de esa tarea colectiva, de ese compromiso común, seguro que tiene más motivación y más fuerza para realizarlo con el ánimo, la decisión y el apoyo que requiere. Y si eso es así, seguramente conseguiremos el éxito de los alumnos, que es lo que propone la ley y yo creo que es lo que proponemos todos. Nada más. Gracias. Muy bien. Como no teníamos suficiente espacio en la mesa para que cupieran todos los ponentes, lo hemos dividido. Primero intervenían dos y ahora pues se relevan y intervienen otros dos ponentes. Sí me gustaría, de todas maneras, mientras se produce el cambio, pues hacer una referencia a Finlandia. Es curioso que en todos los informes, el informe PISA, el informe de la OCDE, pues reflejan que están por encima del resto de países, ¿no? Incluso también en la lectura de periódicos, que también nos afecta a nosotros. Y entonces, pues, les preguntas, ¿y esto a qué se debe que estén en los primeros lugares? Pues estos resultados tienen alguna explicación y ellos mismos se quedan sorprendidos. Están todavía intentando buscar explicaciones a ese éxito, pero porque realmente si se buscan datos estadísticos, pues no hay mucha diferencia y lo acabamos de ver, con los datos de España. Yo creo que es un concepto más social y que hay que introducir dentro de la sociedad y de la mente de los españoles para cambiar esa mentalidad y poder mejorar todo ese sistema.
Bueno, después de estas palabras, pues voy a presentar a la siguiente persona que va a intervenir, que es Manuel de Castro. Manuel de Castro es actualmente secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, de FERE. Es una organización que engloba casi a 2.000 centros, 1.200.000 alumnos y más de 60.000 profesores. Manuel de Castro pues ha estado es profesor de bachillerato, ha estado muy relacionado con la docencia y desde hace 4 años pues es el secretario general de FERE, y de Educación y Gestión es desde hace 2. Le cedo la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que se me ha hecho a participar en este acontecimiento cultural y voy a tratar también de ser breve, como mis antecesores. La creciente complejidad de nuestra sociedad está exigiendo en estos momentos una revolución en el sistema educativo. Y yo creo que afecta de manera más directa, sobre todo, al principal elemento del sistema educativo, que es el profesorado. Ya cuando se intentó la reforma de la educación a través de la LOCE, en vistas a la mejora de la calidad, siempre se puso en el centro de las miras al profesorado como factor de primer orden de la calidad, y que demanda además un cambio en sus funciones docentes y educativas. No obstante, ese cambio, que supone un importante esfuerzo, yo creo que debe ir acompañado de un conjunto de medidas que salvaguarden tanto los derechos como los deberes y faciliten el cumplimiento de las funciones y deberes de los profesores. Todos somos conscientes de que la LOE ha puesto una especial atención al profesorado, a sus funciones, a la definición de su trabajo, a las condiciones del mismo, a sus derechos y obligaciones. Y a nuestro modo de ver, no obstante el esfuerzo que ha hecho la LOE, y admitiendo que constituye un avance importante, creemos que es insuficiente, sobre todo porque el cambio de apreciación del profesorado no va a estar, no lo van a conseguir fundamentalmente las leyes, sino tiene que ser un esfuerzo de todos. Aquí sí que es la sociedad entera la que tiene que elevar de categoría a sus profesores, tanto a los profesores de los centros públicos como de los centros concertados. Me voy a fijar fundamentalmente en una serie de deberes y de derechos, de manera que a mí ciertamente en este tema me gusta definir mi punto de vista diciendo que el profesor tiene el deber de ejercer la profesión de docente con profesionalidad, dedicación y entrega, y de ahí surge el derecho a poderla ejercer en las mejores condiciones posibles y a recibir por ello el reconocimiento social y económico que un trabajo de esta magnitud y de esta trascendencia merece. Hablando de deberes, cito en primer lugar algo que puede ser un deber o puede ser una condición previa para ser profesor, un requisito, y me refiero a aquello que se hablaba de nuestros antiguos maestros, que es la vocación. Es decir, la profesión docente implica no solo enseñar, sino también educar, transmitir valores, y evidentemente esto exige la vocación del profesorado. Entre otras cosas porque al final, por mucho que se nos pague, no se nos va a pagar suficientemente. Y porque en muchos casos no es lo más importante el pago económico, la retribución económica que se recibe por la tarea que se realiza, cuanto la satisfacción personal y el éxito en lo que está haciendo. Es de lamentar que esa función educadora de los profesores, a nuestro modo de ver, no esté suficientemente destacada en la LOE, aunque se intenta compensar diciendo que el profesor tiene que trabajar en equipo y que tiene que actuar desde los principios de colaboración y objetivos similares. Un segundo deber que me parece trascendente para la labor del profesorado es cumplir con las funciones que le son propias, especialmente
la función de colaborar en la educación integral de los alumnos y de participar activamente en la elaboración del proyecto educativo de cada uno de los centros. Es cierto, como antes han dicho, que ante cualquier problema social enseguida miramos a la escuela como el principal recurso para resolver esos problemas, y es cierto que la escuela no puede resolverlos, tanto más en un momento en que, como nunca, creo yo, la escuela no es apoyada suficientemente por las familias como lo fue en otros tiempos. Bien, pues la LOE, es cierto, enumera una serie de funciones muy pormenorizadas de los profesores y, a nuestro entender, son todas aceptables y habría que explicitar un poco más, creemos, el trabajo de educar integralmente y la participación, teniendo en cuenta además y no equiparando pues las tareas de todos los profesores y considerando siempre las peculiaridades de lo que son los centros públicos y los centros privados en esa transmisión o en esas tareas. Otro de los deberes, y creo que van a hablar mucho de ello, yo por eso paso de puntillas, es la formación inicial y continua, pues cada vez más necesaria, sobre todo cuando el parámetro educacional yo creo que ha cambiado y el profesor pasa de ser el que aporta conocimientos a ser más bien un gestor de los mismos, el que aporta criterios, el que los ordena, porque el acceso a los conocimientos es muy variopinto en estos momentos y nuestros alumnos llegan a veces con mayores posibilidades de acceso a los mismos, pero sin esa capacidad para ellos verificarlos, valorarlos y integrarlos en la propia personalidad. Una de las cuestiones importantes y otro de los deberes, a mi modo de ver, es el de la autoevaluación. La formación continua debe ser también evaluada en los procesos y en los resultados logrados, tanto en la mejora de habilidades de los profesores como en el impacto logrado en los alumnos y en el centro. La LOE es cierto que también trata de la evaluación del profesorado, aunque nos da la impresión de que se centra excesivamente en la evaluación de los funcionarios docentes, cuando el objetivo fundamental de la evaluación o de toda evaluación pues debe ser precisamente la consecución de los objetivos educativos. Entrando ya en el capítulo de los derechos, yo querría resaltar en primer lugar el derecho que tiene todo profesor a realizarse como persona en el desarrollo de la profesión. Yo insisto mucho en esta cuestión porque me parece que es fundamental. No todo se soluciona con dinero, no todo se soluciona con mayores recursos. Yo creo que la principal cuestión que quiere todo profesor que está en el aula es tener éxito en la labor que se le encomienda. Por lo tanto, yo creo que sería de desear una mayor referencia por parte de la LOE a esta cuestión, pero es evidente que sí que se recogen algunas medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de los profesores. Paralelamente o unido a este derecho, el derecho a poder desarrollar esta tarea de forma digna y eficaz en un entorno de trabajo favorable que la haga posible. También se ha hablado de esto. Desgraciadamente, la indisciplina, la violencia escolar, yo también soy de la opinión que se está magnificando el problema de una manera un poco demagógica. Yo creo que la realidad de nuestros centros no es esta y que en todas las épocas los chavales han sido chavales, ha habido problemas, se han insultado, se han quedado. Creo que se está haciendo un flaco favor pues poniendo en exceso el acento en la indisciplina y en la violencia escolar. Bueno, lo que sí es cierto es que las dificultades en los centros para los profesores han aumentado y a veces, en algunos casos, hacen imposible de soportar la realización de la tarea, que uno evidentemente la tiene que hacer pues con una cierta comodidad. Por ello creemos que es imprescindible dotar de autoridad al profesorado y que éste se sienta apoyado no solamente por las leyes, sino también por la dirección del centro, por los profesores y por todos los órganos de gobierno del mismo centro. Es necesario, en ese sentido, una agilización de los procedimientos sancionadores, cuestión que ya aborda la LOE al dotar al director de una mayor capacidad de resolución y de actuación en estos casos. Y no tenemos que olvidar también en este sentido que es fundamental el apoyo de las familias, que como he dicho antes, pues cada vez las encontramos más alejadas de los centros.
En este sentido, es curioso contar la anécdota de los años pasados, cuando se llamaba a una familia porque un hijo tenía problemas de conducta o problemas de notas, pues allí mismo el padre le echaba una regañina, incluso le daba 2 tortas, o como escuché yo a un padre de un alumno que era militar, dice, ¿le arresto? ¿Por cuántos días le arresto? Bueno, esto era la actitud de antes. Y hoy llamas a los padres, y en algunos casos, no vamos a generalizar, pues tratan de justificar al alumno, se enfadan con el profesor porque les está comentando que van mal, que tiene problemas, que su chico es un tal. Bueno, yo creo que esto es francamente lamentable. Y aquí sí que habría que hacer una tarea importante con las familias, no solamente integrarlas en el compromiso de la educación, sino también en tener un poco más de asunción y de respeto hacia el profesor. Luego también creemos que son importantes el derecho a la participación en la marcha del centro. Nosotros estamos por la participación, hemos apoyado las líneas de participación que se incluyen en la LOE, pero sí es cierto que vemos excesivo la atribución que se da tanto a la comunidad educativa como al profesorado en el gobierno directo de los centros, pues entre otras cosas porque creemos que esto aplicado a los centros concertados tiene algunas salvedades que tenían que haberse tenido en cuenta. También hay que citar, como no, la libertad de cátedra, un tercer derecho, que yo creo que en los años que lleva reconocido ya desde la Constitución, pues no ha habido problemas ni en los centros públicos ni en los centros con ideario de carácter propio, porque ha sido posible el realizarla. Y luego, pues como el último de los derechos, el más citado y el más incluso en el que más ahínco ha puesto la ley, es el reconocimiento de la sociedad. Claro que esto no es fácil. La LOE contempla premios, concursos, reconocimientos, pero ciertamente no basta. Yo creo que en este aspecto tienen un papel muy preponderante los medios de comunicación social, el hacer que hoy el profesor sea una autoridad moral, como lo fue en otro tiempo, comporta una serie de medidas que no van solo en unos reconocimientos legales, sino que son de todos, de la sociedad, de los padres, de las familias, de los gobiernos y de los mismos centros. Alabamos el deseo de la LOE de mejorar el reconocimiento social del colectivo, aunque no llegamos a entender que en la aplicación de algunas de las medidas para este reconocimiento pues solo se apliquen a los centros públicos, como por ejemplo todo el reconocimiento económico de la función tutorial, los incentivos por la innovación educativa, los permisos retribuidos para los cursos de formación, la reducción de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, etcétera. Bien, concluyendo, pues creo que la sociedad debe hacer un esfuerzo importante por mejorar la condición de los profesores. Alabamos las medidas que la LOE recoge en este sentido, pero, en todo caso, creemos que estas medidas deben de aplicarse sin ningún tipo de discriminación, tanto al profesorado que actúa y trabaja en los centros públicos como en los centros concertados, porque todos ellos hacen ese servicio público que es la educación. Muchas gracias a Manuel de Castro por su intervención. Y vamos a pasar al último de los ponentes, es Antonio Moreno, que es en la actualidad director del Instituto Superior de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, es licenciado en Ciencias Físicas, autor de libros y artículos sobre enseñanza de las ciencias e historia de la física, es miembro de diversos comités científicos nacionales e internacionales y ha intervenido en cursos y ha dirigido cursos de formación del profesorado y ha sido también director de la Escuela de Magisterio María Díaz Jiménez y vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Estado. Le cedo la palabra. Y creo que sobre todo maestro nacional, que fui 18 años, que es algo que me gusta mucho decir porque es una base sobre la que uno se puede apoyar muy bien para conocer dónde se está moviendo. Estamos en educación, yo creo que hay un principio de partida básico y es que evidentemente la educación cuesta trabajo, cuesta tiempo, dinero, esfuerzo,
pero la ignorancia sale mucho más cara. Por lo tanto, todo ese empleo de tiempo, de esfuerzo y de dinero que se dedica a educación, al final será rentable. En ese sentido, la trascendencia que tiene el profesor es indiscutible. Por lo tanto, reconocido eso, que es un hecho nunca dudado, el profesor tiene derecho, yo creo que lo que tiene es derecho a una formación solvente, pero luego tiene el deber de aplicar esa formación, utilizarla y mejorarla a lo largo de todo el proceso en el que ejerce esa profesión. La profesión de maestro, de profesor, es una profesión difícil. En cambio, es una profesión difícil, pero es en la que más intromisiones hay. Es de lo único que uno se encuentra pues en la panadería o en la lechería. Se dan clases de no sé qué. No se encuentra, se opera de apendicitis rápido. Es solamente en torno a la docencia. Todo el mundo se cree pues en condiciones de opinar sobre la escuela, opinar sobre lo que hacen los maestros, y mucha gente se cree que lo haría mejor que los maestros, pues porque esto se ha generado una opinión social muy gratuita y difícil de superar. Y, por supuesto, no lo supera una ley, lo supera la implicación general de la sociedad. Tiene que producirse, y yo creo que ya va siendo hora que se produzca, que el reconocimiento social de la función docente sea público y notorio, es decir, que se vea. Y no solamente es pedir que las administraciones, tanto la central como las autonómicas, pongan medios. También tiene que poner medios la sociedad desde todos los ámbitos que la sociedad tiene, que son muchos. Se ha dicho, y a mí me gusta repetirlo, que a la escuela pues cada vez se le ha ido exigiendo más, y bueno, todos somos testigos de que en cualquier tertulia, en televisión, en la radio, en la prensa, cada vez que se habla de algún problema, o de hasta de un capricho, cuando se quiere que algo arraigue socialmente, siempre se dice, es que la escuela, todo tiene que empezar desde la escuela. Cuando hay olimpiadas, pues si no hay muchas medallas, es inmediato que se diga, no, es que la educación física tiene que ser desde la escuela, si no, ¿a dónde vamos? Si no hay grandes directores musicales, es que la música tiene que ser desde la escuela. Ahora se oye, por ejemplo, de la cocina, ahora está hablándose mucho, la cocina está cogiendo mucho auge, pues es que la escuela tendría que formar también en la cocina. Es decir, hay muchas cosas que, bueno, es tan fácil decir eso que, pues muy bien, ahí están los maestros para que vayan asumiendo todas esas apetencias sociales que parece que la escuela tiene que satisfacer. Evidentemente, eso es falso, totalmente falso. La escuela del siglo XIX, cuando se organiza una enseñanza para producir esa transformación de una sociedad rural a una sociedad urbana, cumplía un cometido claro, que era el de enseñar a leer, escribir, hacer cuentas, las 4 reglas, y eso es lo que la escuela hacía. Y eso a lo que la escuela estaba llamada lo cumplía. A medida que la sociedad se ha ido complicando, yo creo que no hemos ido revisando la función de la escuela. Por eso me parece que hay una obligación social, porque no solamente es una obligación estatal o de las comunidades, porque tiene que admitirlo a la sociedad, que repensar la escuela, eliminarle funciones que parece que indudablemente tienen que ser de la escuela. Y cuando hablo de la escuela estoy hablando en general de la enseñanza no universitaria. Eso es bastante necesario, pero muy difícil. Muy difícil porque a la hora de hacer una revisión de lo que más o menos debería tener la escuela, en el momento que por cualquier estudio que se haga se vislumbra que algo de lo que en este momento está en la escuela debería reducirse o en cierto modo desaparecer y trasladarlo a otro ámbito, los afectados por eso, profesores o instituciones, automáticamente reclaman. Y no, se podrá quitar otra cosa, pero eso no, eso es muy importante. Por lo tanto, estamos en un momento en el que hay que emplear una gran dosis de sinceridad social
para salir de una situación que yo creo que necesita un estudio, si no urgente, pronto y detenido. Un maestro, hablaremos un poquitín de lo que, por donde parece ser que va a ir la formación inicial y permanente del profesorado, pero un maestro, básicamente, un profesor de secundaria, debe ser una persona culta. Debe ser una persona que tenga una sensibilidad social fuerte, que tenga una formación profesional, porque es una profesión, en cuanto al dominio de saberes, a la utilización de recursos, al empleo de métodos solvente y que sea afectuoso. Es muy importante el afecto en la educación. Eso es muy importante. Lo que pasa es que eso difícilmente se aprende. Por eso es difícil ser maestro y por eso es difícil ser profesor. Porque el afecto, que es lo que crea el ambiente, cuando se habla de la motivación, que efectivamente hay que saber cómo motivar al alumnado, no cabe duda que hay recursos para motivar. Pero no cabe duda que lo que más motiva es un maestro o una maestra que sepa estar en el aula de una manera contagiosa, que contagie el hambre de saber, ganas de saber, que los niños y las niñas disfruten pensando que son sabios, aunque sepan 4 cosas. Da igual lo que sepan. Lo importante es que les guste. Eso es muy importante. Por eso tampoco es tan importante que hay que dar tantas cosas, que hay que terminar el libro, que el currículo tiene que tener de todo. No, 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 no. Tiene que ser mucho más suave todo, más ligero, con más convivencia, más relación, más hablar, y no tener ese sometimiento tan tremendo en el que se ha convertido la educación, que es enseñar para usar y tirar, para examinarse. Y la idea con la que llegan, yo ahora soy profesor de la Facultad de Educación, pues la idea con la que llegan los alumnos a la Facultad de Educación es que se estudia para examinarse, y cuando estás hablando de algo porque te ha surgido algún asunto interesante, lo primero que te preguntan es de si eso entra o no entra luego en el examen, porque si no entra, pues bueno, que se explaye y que cuente lo que quiera, porque al fin y al cabo eso... Y resulta que a lo mejor de lo que estás hablando es algo muy formativo y muy interesante. ¿Por qué? Porque se ha condicionado la educación al examen. Y los niños desde los 4 años están examinándose. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque se trabaja compulsivamente, con un cierto vértigo de no terminar el libro, por ejemplo, que es un elemento polarizador de toda la actividad docente. Claro, ahí, pues, a la hora de plantear que algo hay que ir reduciendo, pues a ver de qué se reduce y de qué se quita. Ahora estamos intentando trabajar en las directrices de la formación inicial de los maestros de infantil y maestros de primaria, y la formación inicial del profesorado de secundaria. Todavía no hay nada concluido, evidentemente, porque el primer paso que se tenía que dar era que la LOE estuviera aprobada. La LOE establece el marco general de la actuación docente, pero la LOE no tiene que hablar de la formación del profesorado específicamente, porque la formación del profesorado es universitaria y es la LOE la que tiene la competencia de la formación del profesorado, de la formación inicial del profesorado. Se está empezando a trabajar ahora en establecer las directrices que debe tener el título de maestro. El título de maestro es el título de una profesión regulada. Es una profesión que hay una ley superior que exige ese título para poder acceder a un trabajo. Y en las profesiones reguladas, el Gobierno tiene la potestad de poner directrices propias a esa profesión regulada hasta un 70% de todo el contenido. La decisión, que ya la ministra ha expuesto, de cuál va a ser la extensión de la formación en el título, el tiempo, van a ser 240 créditos, como ya todos habéis oído. 240 créditos significa
y teniendo en cuenta que hay un decreto de grado, la categoría, digamos, académica del maestro va a ser un grado universitario, es decir, ahora desaparece la diplomatura y la licenciatura, con lo cual la reivindicación que tan históricamente tuvimos los maestros de convertirnos en licenciados ya la tenemos. Ahora vamos a ser todos graduados y además en una facultad de educación. Durante el gobierno Solana se crearon las facultades de educación y durante este gobierno se consigue la licenciatura, con lo cual la dignidad académica pretendida legítimamente por los aspirantes a maestros y por los maestros está conseguida. Ahora, esos 240 créditos, el decreto de grado establece que no se deben cursar más de 60 créditos anuales, significa que estamos en una titulación de 4 años. Una titulación de 4 años. Los primeros pasos que se dieron para ir avanzando las directrices y qué materias habrían de haber en los títulos de infantil y primaria, pues tuvieron una aceptación buena, pero siempre y cuando se mantenga prácticamente casi todo lo que está. Porque si no, enseguida hay colectivos que dicen, oiga, es que pues de ciencias hay muy poquito, o de educación física es que hay muy poquito. Bueno, pues es que eso es algo a lo que tendremos que estar dispuestos. Las universidades son las que realmente van a hacer los planes de estudio. Este es otro asunto importante. La formación inicial del profesorado es parte, competencia de la Administración central, porque tiene que establecer esas directrices, que además esas directrices pueden ser muy genéricas, pueden ser simplemente dar una relación de competencias, pero se quiere ser un poco más preciso para ayudar un poco más a la definición de lo que debe ser el profesorado, pero luego los planes de estudio, la enumeración de asignaturas, el reparto de crédito de asignaturas es competencia de las universidades y el practicum, que es un elemento fundamental en la formación inicial en esta reforma, también tienen que intervenir las comunidades autónomas porque el practicum hay que hacerlo en centros de las propias comunidades autónomas. Por lo tanto, en esta nueva situación, las universidades establecerán el plan de estudios y tendrán que conveniar con las comunidades autónomas en qué colegios se hacen las prácticas. Y también, que esto es otro asunto importante, determinar el reconocimiento que va a tener el profesor tutor de prácticas. Hasta ahora, el profesor tutor de prácticas más o menos era una acción voluntarista. Era tutor, pues aquel que si tú eres profesor de la Facultad de Educación y conoces a gente, pues entonces puedes meterle por 10 o 12 alumnos y te hacen las prácticas. Eso ha generado muchos problemas y sobre todo lo que ha generado es pues una irregularidad en el periodo práctico y una diversidad muy grande. Desde el que prácticamente no hace prácticas a quien se le exigen muchas prácticas. Ahora no tiene que ser así. Ahora tienen que hacerse convenios para que las prácticas se hagan en los centros. Y lo mismo va a pasar con el profesor de educación secundaria. El profesor de educación secundaria, que será un máster, aunque hay algunos manifiestos que ponen en entredicho que sea un máster, eso, desde luego, no tiene ningún sentido en tanto y cuanto la LOE esté vigente, porque en la LOE se establece que la formación del profesor de secundaria y de otras enseñanzas tiene que tener carácter de grado, de posgrado, y los posgrados son o máster o doctorado, y no se le va a exigir un doctorado a un profesor de secundaria, será un máster. Y ese máster es muy probable que sea un máster de 60 créditos, que es la duración de un año. Pero cuando estoy hablando de créditos, estoy hablando de créditos europeos, es decir, créditos ECTS. Y también conviene que sepamos que toda esta definición del marco europeo de educación superior no es una definición que nos haya venido impuesta y a la que nosotros nos acogemos. España está definiendo el marco europeo también. O sea, no es que España se integra en el marco europeo de educación. España está definiendo ese marco europeo y, bueno, pues esto es lo que está saliendo. Y esto es la peculiaridad que tiene, ya termino, los créditos europeos,
es que no son créditos de profesor como hasta ahora. Los créditos que en este momento administramos en las universidades son créditos de profesor. Un crédito son 10 horas de clase. Esa es la medida. En los créditos europeos están entre 25 y 30 horas de trabajo del alumno, donde entra la clase, el trabajo en el laboratorio, la asistencia a excursiones, el trabajo en grupo, la biblioteca, la preparación de exámenes, la corrección, las tutorías. Eso quiere decir que la metodología con la que hasta ahora venimos trabajando en las universidades hay que modificarla. Recientemente se ha presentado un trabajo dirigido desde la Cátedra UNESCO, aquí donde estamos, en el que se hacen propuestas, se hace un análisis de cómo está la situación docente universitaria y, bueno, una prospección de hacia dónde tenemos que ir. Por lo tanto, estamos en una situación, creo que, de un reto muy interesante y en el que todos vamos a tener que aguzar un poco el ingenio para salir bien, que yo creo que es buena cosa porque eso despierta las inteligencias. Bueno, nada más. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar dentro de unos breves momentos al turno de preguntas para el debate. Sí me gustaría, de todas maneras, que a lo mejor los otros dos ponentes también pudieran subir aquí para poder contestar a todas las preguntas. Mientras esto ocurre, no quiero resumir las intervenciones, no es esa mi pretensión, pero sí me gustaría destacar algunas frases, algunas pinceladas. Gonzalo Junoy ha dicho que estamos en una sociedad que tiende a atribuir a la educación todos los problemas sociales. La enseñanza se ha desvalorizado la función docente. Hay que delimitar las responsabilidades de cada agente social y la escuela tendrá la suya y no más. La profesión de docente implica una gran exigencia de formación. Debe ser atractivo ser profesor y el borrador del Estatuto del Profesorado pretende que los profesores sean respetados y valorados. Enrique Roca ha hablado de la flexibilización del sistema para que todos los alumnos que acaben consigan sus objetivos. Cuando se entra en el sistema, los profesores tienen un buen salario, pero necesitan muchos años para progresar salarialmente. Manuel de Castro habla de que muchas veces el pago económico no compensa la altura del trabajo del profesorado. El profesor ya no aporta conocimientos. En el aula ahora su función es la de gestionar esos conocimientos. La indisciplina y la violencia escolar no es la realidad de los centros, pero sí hay que dotar de autoridad al profesorado. Hay que valorar la función del profesor y en esto tiene mucho que ver la sociedad y sobre todo los medios de comunicación. Y Antonio Moreno ha hablado de que todos se creen en condiciones de opinar sobre cómo enseñar. Esto es una postilla mía, como los seleccionadores de fútbol, ¿no?, que hay 44 millones, ¿no?, en España. Debe ser una profesión de reconocimiento público y notorio. Un profesor tiene que ser una persona culta, con sensibilidad, con formación profesional solvente y que sea afectuoso. Hay que saber motivar. Nuestros jóvenes estudian para usar y tirar, para el examen, y la metodología de la enseñanza en España quizás hay que cambiarla o renovarla. Pasamos al turno de preguntas. El micrófono allí en el centro. Bien, buenas tardes. Soy José María Hernández Díaz, vicerrector de Planificación Docente de la Universidad de Salamanca. He quedado muy satisfecho.
formación básica de los maestros y, en consecuencia, que hay que el Ministerio va a establecer algunas directrices. Me gustaría que fuera un poco más preciso hacia dónde van a ir, si hay en estos momentos pues algo más concreto de lo que poder hablar. En segundo lugar, ha mencionado la formación básica de los profesores de secundaria. Yo, desde luego, felicito la afirmación contundente que ha hecho y estimo que ya no podemos andarnos por las ramas en este tema. Hace veintitantos años que estamos pendientes de una reforma de la formación pedagógica básica de los profesores de secundaria. Creo que ya es el momento definitivo. No hay nada definitivo en la vida, pero para que resulte realmente una apuesta firme por la mejora del desarrollo de todo el sistema educativo en la formación de los jóvenes, especialmente de toda la secundaria. Yo creo que aquí no podemos dar marcha atrás. La LOE lo dice claramente y yo creo que la LOU pues tiene que ser desarrollada en esta parcela con las universidades, pero que duda cabe que tiene que haber una decisión muy clara por parte de la administración. Ha habido, como todos sabemos, muchísimos intentos, ligas y aflojas, un avance de decreto justamente a principios del 96, una segunda, no voy a contar la historia que todos conocemos, pero yo creo que aquí hay que apostar con mucha firmeza. En tercer lugar, no ha mencionado un aspecto relacionado con la secundaria especialmente y una faceta importante de la función del profesor que recoge la LOE, como es todo el ámbito de la orientación, que Enrique lo ha mencionado, pero que requiere también la formación de algunos especialistas. Me refiero a lo que hasta ahora se denominaba el ámbito de la orientación escolar, la psicopedagogía. Esto no está claro todavía cómo va a quedar. No sé si hay alguna noticia más fresca que nos pueda aliviar la tarde un poco más. A mí me gustaría muchísimo que así fuera. Y finalmente, una cuestión más general para todos, con muy buen criterio, pues se ha mencionado el excelente trabajo que desde esta cátedra y con la coordinación y dirección del profesor Francisco Michavila pues se ha hecho en un documento que se ha trasladado a todas las universidades y al Consejo de Coordinación Universitaria sobre nuevas metodologías docentes en la universidad. Este yo creo que es el gran reto que para todos nosotros representa esto que denominamos Bolonia o el proceso de construcción de la convergencia europea, el espacio europeo. Yo creo que esta es la gran transformación que precisa nuestra universidad, sin duda alguna. Y yo creo que aquí tenemos que apostar con toda firmeza todos, las administraciones, las universidades, ¿no? Lo que ocurre es que quizá hay un debe que tiene mucho o muchísimo que ver con la educación secundaria y con las funciones de los profesores de educación secundaria. Y es lo que en algunas universidades estamos tratando de empezar a enhebrar la aguja con eso que denominamos el tránsito de la educación secundaria a la universidad, que es un tema complejo, que tiene muchas ramificaciones y que requiere también la reflexión y la formación de especialistas y el esfuerzo conjunto de todos, porque estamos apostando por unas nuevas metodologías que queremos que se implanten ya, pero es cierto que la atención y las metodologías imperantes también en la educación secundaria pues lamentablemente son muy tradicionales también. No digo que no sean tradicionales y obsoletas en muchos casos las de las universidades, por supuesto que sí, pero estamos dispuestos a ir cambiando. Y yo creo que aquí habría que reflexionar entre todos un poco más de cómo construir buenas metodologías ya desde secundaria, con grupos experimentales, con grupos que estuvieran dispuestos a hacer la transición y con la formación, sin duda alguna, también tal vez de algunos especialistas. Y esta sería, y es una pregunta, ¿no?, lanzada, una de las tareas, al menos de aquellos profesores que se vayan a dedicar a la parte final de la secundaria, la no obligatoria. Yo sé que el sistema educativo fundamentalmente tiene que formar, educar a todos los ciudadanos hasta antes de la universidad, pero también hay que prever ese tránsito, ese desarrollo de la secundaria a la universidad. Bueno, no quiero extender más. Muchas gracias. Cedo la palabra a Antonio Moreno para... Procedo. Perfecto. Bueno,
Vamos a ver, sobre las directrices. Supongo que conociste en su día las fichas que el Consejo de Coordinación Universitaria había sacado ya sobre lo que era un avance de lo que iban a ser las directrices. Como consecuencia de la revisión de lo que todavía no era la LOU, pues eso se paralizó y está sometido a revisión. Pero la base sobre la que se trabaja, y se está empezando a trabajar ahora, porque es cuando se ha podido hacer, hasta que la LOU no ha recibido ya, digamos, la aprobación del Consejo de Ministros, son esas fichas, las fichas de infantil y primaria y las fichas del profesorado de secundaria. ¿Qué contenido tenían, qué contenido tienen esas fichas, que es un avance de lo que puede ser las directrices que la Administración propone? En primer lugar, una enumeración de competencias que debe tener el maestro o el profesor de secundaria. Competencias de acuerdo con las competencias que están establecidas en el marco europeo. Y luego, competencias específicas de lo que es lo que se considera básico en la formación de un maestro o de un profesor de secundaria. Y en relación con las materias, la diferencia que hay entre la propuesta que en este momento se hará y las propuestas anteriores es que en las anteriores, por ejemplo, los planes de estudio de maestros que salieron en el año 91, que son los que están vigentes en este momento, esos planes de estudio tenían una relación de asignaturas, unos créditos de cada asignatura y un área de conocimiento a la que estaba asignada cada asignatura y unos descriptores de cada asignatura. Así es como está hasta ahora y lo que en este momento está vigente. Lo que va a ser probablemente en la nueva orientación es unos bloques generales de materia, no asignaturas, un número mínimo que puede tener ese bloque de créditos, que por lo tanto no es un número de créditos por asignatura, y no una asignación a un área de conocimiento específico. Una de las intenciones, y que además muy reclamada por los rectores, es que se trate de trabajar en coordinación también dentro de la universidad. Planteamos mucho que el maestro tiene que trabajar coordinadamente en la escuela o que el profesor de instituto tiene que trabajar coordinadamente en el instituto. Pero en cambio nosotros en la facultad trabajamos muy poco coordinadamente. Y yo llevo 25 años en la Facultad de Educación. Muy poca coordinación. Eso se trata de romper, no limitando las áreas de conocimiento como hasta ahora están. Luego, por otra parte, pues hay otra serie de recomendaciones y esa será la línea general. Y dentro de todo eso hay un aspecto de una definición muy concreta que es el practicum. ¿Cuánto tiempo de practicum mínimo tiene que hacer un maestro y cuánto tiempo de practicum mínimo tiene que hacer un profesor de secundaria? Si eso sale adelante en la dirección que está y el practicum se hace, es decir, la formación del profesorado tiene una componente importante de formación en los centros donde hace las prácticas, creo que cambia bastante la cosa. Entonces, en relación con la formación básica del profesor de secundaria, efectivamente, el CAP, que es del que estabas hablando, pues es como un moribundo pero con una salud de hierro. O sea, ya pues desde el año 70 que se quita el CAP, que no se quita el CAP, que vamos a poner el CAP, que ponemos el CCP, que el TED, que tal. Y eso es lo que, efectivamente, si ahora la formación del profesorado de secundaria es un máster, estamos hablando de un curso plenamente universitario. Ya no hay ambigüedades. Es un curso más que hay que hacer en la universidad y que probablemente eso pues hasta incluso reduzca ese por si acaso con el que ahora se hace el CAP, porque ahora ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, como el CAP en la mayoría de los casos es bastante facilito de hacer, pues no tiene demasiadas exigencias, pues todo el mundo se apunta al CAP por si acaso alguna vez va a ser profesor. Ese por si acaso alguna vez va a ser profesor no puede ser admisible en esta nueva orientación, porque con ese por si acaso, al hacer las prácticas, no se podrá hacer prácticas. Un tutor de prácticas no podrá tener 100 alumnos de prácticas. Hay universidades que tienen 2.000 alumnos en el CAP.
Pues efectivamente eso es donde hacen práctica los 1000 alumnos. Por lo tanto, las posibilidades de prácticas que se puedan hacer condicionarán bastante el número de alumnos que puedan hacer el máster de secundaria. Por otra parte, no es igual hacer un CAP de 4 meses en la forma que se hace que hacer un curso universitario completo, con una dedicación completa y con el horario debido. En cuanto a la orientación, también dentro de las especialidades que se están manejando, una de ellas es precisamente la orientación escolar, es decir, los especialistas en orientación escolar, con independencia de que todo profesor debe tener una formación en tutoría, de orientador, porque todo profesor es también orientador y tutor, no con la especificidad que tiene el especialista, pero algo sí. Lo mismo que todo profesor, en definitiva, es un profesor de lengua, aunque no específicamente tengamos la lengua. No hay que descuidar, cuando se habla tanto de la formación en lengua, pues todos los profesores somos un poco profesores de lengua. Con lo cual, bueno, pues también tenemos ahí, por eso se habla de una competencia lingüística que se va a extender y a ramificar por todas las áreas, digamos. Y bueno, pues yo creo que ya está más o menos contestado. No sé si había alguna cosa más que contestar por ahí. Sobre el cambio metodológico de enseñanza, si alguno quiere. Sobre el cambio metodológico de enseñanza. La conexión secundaria-universidad la tiene que dar el propio proceso. O sea, lo que habría que evitar, si el proceso resulta medianamente exitoso, lo que ya no tendría sentido es los cursos cero, estos que se están poniendo en las facultades. Eso es lo que se desea, eso es lo que se pretende, que la formación del profesorado pueda cubrir las expectativas de formación como se debe y que una facultad no tenga que dedicar meses previos a un curso cero. Al mismo tiempo, la revisión de los planes de estudio en las propias facultades tiene que llevar a valorar qué es lo que realmente tiene que estar en el plan de estudios y qué es lo que no tiene que estar. Porque a veces también nos encontramos planes de estudio que están excesivamente recargados, pues por razones de diversa índole. Entonces, bueno, pues la situación esa dependerá de cómo vaya el proceso a lo largo de su iniciación e implantación. Estamos hablando de una implantación que, como muy temprano, pues empezaría en el 2008-2009 y que los primeros graduados pues saldrían en el 2012-2013. O sea, estamos hablando todavía de algo que hay que elaborar muy bien antes de empezar a trabajarlo. Muy bien. Allí había otra petición. Porque hay un problema, efectivamente, el grado son 240 créditos y la preocupación general creo que es, en concreto bastante la mía personal, es que hay el primer curso, que son 60 créditos, son comunes de una forma muy genérica y el resto son las universidades, todas y cada una que realiza su plan de estudios en particular. La movilidad de los profesores, una vez que lleguen a hacerlo, si los planes de estudio son diferentes, no se va a poder plantear como es ahora, que ya empezamos a tener límites de movilidad debido a la lengua y a otra serie de dificultades, pero una vez que los planes de estudio sean diferentes, la movilidad todavía va a ser mucho más complicada, o que me lo aclaren, porque ese susto sí que lo tenemos alguna parte del profesorado. Claro. En este momento, los planes de estudio de maestros son diferentes en todas las universidades. O sea, ahora no hay ningún plan de estudios igual de una universidad a otra. Yo eso lo conozco bastante bien. Y lo que había era una base sobre la que trabajar y luego cada universidad ha ido modificando desde 1991 hasta ahora como ha querido. Y el Consejo de Universidades lo ha ido admitiendo y ahora hay una diversidad de planes de estudio muchísimo mayor que la que es previsible con lo que estamos diciendo. Porque lo que estamos diciendo es que la Administración establecería hasta un tope, probablemente no llegue, pero puede establecer hasta el 70% del contenido del plan de estudios. O sea,
el 70%. El 30% restante es lo que corresponde a la universidad para poner lo que crea más conveniente y, eso sí, distribuirlo por las asignaturas como crea que tiene que distribuirlo. O sea que en ese sentido no tiene por qué haber ningún problema. Y por otra parte, ese curso común inicial no se ha terminado de, quizá a lo mejor no se ha explicado del todo bien. O sea, no es una buena referencia como se ha interpretado, porque se ha interpretado como que va a haber una especie de el selectivo antiguo, o sea, un curso igual para todos. Es decir, que en el área de ciencias sociales y jurídicas, donde está los estudios de maestro, pues el primer curso, uno piensa, bueno, ¿qué es un curso común en ciencias sociales y jurídicas, donde están los geógrafos, donde están los abogados, donde están economistas? Bueno, pues todo eso hay que matizarlo bastante más, porque ese curso común probablemente lo que tendrá son aspectos de un posible traspaso de unos a otros, pero en el ámbito concreto de la formación del profesorado, eso habrá que matizarlo un poco más. Todavía es un poco pronto para darlo por válido así totalmente, como que va a haber un curso común dentro del área. Bueno, la normativa todavía no está, o sea, no es las cosas que se dicen sobre la posible normativa. Muy bien. Tenemos ahí otra palabra pedida. Soy Gonzalo Larrocea, consejero del Consejo Escolar de Euskadi. Bueno, mi intervención simplemente no es para decir nada de lo que se ha dicho, sino en todo caso, si acaso, aunque entiendo que va a ser un poco particular, pues para añadir un nuevo enfoque que espero que sea entendido, no sé si compartido, pero por lo menos que sea entendido. Yo creo que el abordaje de la función docente se está haciendo desde ese nivel, que está bien, y desde ahí se plantean derechos y deberes. Me parece, en todo caso, que habría que hacer un intento por ampliar el enfoque, ¿no? Porque quizá, viendo solamente el árbol de los docentes, perdemos la perspectiva de todo el bosque. Y yo quisiera contextualizar un poco la función docente en el modelo de sociedad que en este momento existe. Yo creo que no debemos de olvidar que la escuela, de alguna manera, es una institución que se generaliza a partir del siglo XIX y que además va ganando en años de escolaridad en la medida en que pues, el sistema económico no va necesitando mano de obra infantil y, por lo tanto, además va cumpliendo una función de custodia del alumnado hasta una edad ya muy avanzada. Luego vamos a hacer de esta necesidad, vamos a hacer virtud y vamos a aprovechar para hacer una educación comprensiva y no selectiva, etcétera, pero en todo caso no olvidemos que es una institución necesaria para el funcionamiento del sistema económico, que también es verdad que cada vez requiere menos mano de obra. No podemos olvidar también que la función docente se desarrolla en un sistema en el que pues, muchas familias se tienen que desenvolver en la precariedad, que tienen que hacer frente, son familias en las que además la mujer también es un elemento que se ha incorporado al trabajo y hay que contar con ello. El padre estaba fuera, la madre ha salido, pero no ha entrado ninguno. Y bueno, yo puedo hablar desde la experiencia directa de ser un profesor de secundaria de un instituto normal y corriente de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que pues muchos de mis alumnos pues son los alumnos de la llave, es decir, salen por la mañana, igual no encuentran a nadie ya en casa, no saben si quieren desayunar o no, porque la madre a lo mejor ya está trabajando, y bueno, pues cuando se quedan en el comedor, vuelven a la tarde y no hay nadie en casa, arrojan la mochila, salen a la calle pues para estar con los colegas, y de ahí se derivan un montón de problemas a los que luego en definitiva que repercuten directamente en la función docente. Y que creo que tiene que ver con un contexto social y con un sistema económico determinado. En ese sentido, quiero citar a un sociólogo bastante conocido del País Vasco de la Universidad de Deusto, Javier Erzo, que en los estudios que él periódicamente publica, pues denunciaba que el 40% de las familias vascas, y yo no creo que son solamente, creo que sería extrapolable a otras situaciones, han dimitido de la educación de sus hijos. Entonces, evidentemente, situar las cosas a nivel solamente de cómo podemos incidir en una mejora de los derechos y de los deberes, o sea, de la función docente en ese nivel, pues es un nivel
en el que ya está todo tan entrampado que es difícil realmente incidir con eficacia. Entonces, no tengo la fórmula mágica para cómo salimos de aquí. Lo que sí quiero reivindicar es, para el perfil del docente, una función crítica y transformadora, en definitiva una función ética. Es decir, no vale simplemente con que, creo que tiene que ser competente profesionalmente, creo que tiene que saber transmitir afecto, y tiene que ser un buen pedagogo, sin duda alguna, y tiene que ser un educador y no solamente un enseñante, pero también creo que tiene que ser una persona comprometida. Y al profesor hay que ayudarle de alguna manera a hacerlo. Lo que pasa es que eso entra dentro de lo que sería el conflicto social, claro, porque ahí están confrontados los intereses de unas clases y de otras, de unas personas y de otras. Pero reivindico ese papel transformador. Y eso significa que nos tendríamos que colocar en un nuevo paradigma escolar y educativo. No me voy a extender mucho, pero sí quiero decir 3 cositas, por lo menos, nada más. Yo creo que hay que ir de un paradigma en el que solamente se potencia la inteligencia cognitiva hacia otros tipos de inteligencia. Algunos hablan hasta de 9 tipos de inteligencia. En realidad, el famoso libro de la inteligencia emocional solamente ha sido un bombazo que ha despertado las sensibilidades hacia otras maneras de entender también el éxito escolar, que no tiene que ser solamente la reproducción exacta de determinados contenidos cognitivos. Creo que hay que abrirse a un planteamiento más holístico de la educación. Creo que también tiene que estar más conectado con la vida. Nuestros alumnos se aburren porque no ven práctico nada lo que hacen. Porque en realidad el sistema educativo no puede conectarse con el laboral, porque el laboral no se lo permite, porque le sobra. Pero resuelve problemas que no dicen nada, los problemas matemáticos, lingüísticos, que no sirven en realidad para resolver cuestiones concretas que necesitaría ese alumnado en su vida y que progresivamente, a partir de una determinada edad, debería ya de poner en práctica y sentirse útil para la sociedad, sino que la institución escolar aparece absolutamente como aislada del resto de la vida social y económica. Y una tercera cuestión, creo que en la medida en que hay una conciencia de todo esto, las escuelas deben convertirse en escuelas de verdadera aprendizaje democrático, participativo, y eso realmente sería una respuesta cuestionadora de muchas cuestiones, de muchas cosas que pasan en la sociedad actualmente. No me quiero extender más, solamente quería decir que creo que no deberíamos de olvidar, más allá de esa transacción de derechos y deberes y de caer en esas casuísticas, que todas las dificultades del profesorado están inscritas en un sistema económico y social determinado, y que creo que hace falta que el profesorado tome conciencia de ello para que se sitúe libre, pero también críticamente ante toda esta cuestión. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién? Solo una. Cuando decías que el 40% de las familias vascas han dimitido la educación, supongo de los que tienen hijos, porque de los que no tienen hijos será seguramente mayor la cifra. Decía Marina, ha dicho Marina en muchas ocasiones, y lo recoge en sus libros, que para educar a un niño hace falta toda la tribu, recogiendo el dicho. Pero dice también, lo ha dicho muy recientemente, el otro día le oí decir, que además hace falta que la tribu sea buena. Es decir, que esto es una cosa, es un compromiso de todos, y además hace falta que todos lo hagamos bien. Y solo esa postilla. Sobre las 3 puntualizaciones de Abrirse al Mundo, Conectada a la Vida y escuelas participativas, ¿alguien de la mesa quiere comentar algo? No, bueno, yo decir que estoy plenamente de acuerdo. O sea, cuando estaba planteando que el maestro debe tener una sensibilidad social, pues estamos hablando del compromiso social. O sea, precisamente estaba planteando un perfil más social, porque debe ser una persona más viva dentro del entorno donde está, y eso es obvio. Lo que pasa es que hasta ahora, pues bueno, lo que estábamos diciendo, que el maestro tiene tanto agobio de tantas cosas como tiene que enseñar, que difícilmente puede asumir compromisos de tipo, aunque los tenga, y si los tiene y se compromete con ellos, siempre es a costa de su tiempo y bueno, de mucha dedicación que está rayana pues en ese tipo de maestros
que los hay y que, además, una de las cosas que también me gusta decir es que España tiene muy buenos maestros. En España hay muy buenos maestros. Lo que ocurre es que, y profesores en general, lo que ocurre es que, bueno, pues hay una especie de congestión, digámoslo así, educativa que hay que ir relajando un poco, nada más. Muy bien. Tenemos otra palabra pedida. ¿Alguno más? Vale. Y ahí cerramos de alguna forma el turno con esas 3 peticiones. Primero, sí. Yo soy magíster de Derecho de la Comunidad Gallega, soy profesora de primaria. Y quisiera simplemente... Perdón, estaba concedida la palabra aquí. No, te lo traen ahora mismo. Perdona. Sí, soy Pilar Alcalá, directora de la Universidad de Cádiz. Entonces, mi pregunta evidentemente va hacia la formación del profesorado de secundaria. Si se define en términos de máster, como parece lógico y fundamentado que sea, al ser, entiendo, una profesión reglada, para el profesor de secundaria, igual que la de maestro, voy al tema costes. ¿Quién me lo va a financiar? Es decir, en el tema de máster, por lo menos en la Comunidad de Madrid, no sé si en el resto sucede igual, decidieron que es coste cero y que las universidades se las compongan. Es decir, no va a haber financiación. No lo sé. No, yo tampoco lo sé. No, es que... con la actual administración educativa ya lo ha dicho. Bueno. Entonces, si tiene que ser a precio de mercado una profesión reglada para la cual se exige este requisito, ¿cómo? No sé, en cuanto al coste del máster, el máster todavía, en primer lugar, está por definir. Lo que sí es obvio es que tiene que haber un máster. Pero claro, ahora hay aspectos de ese máster que efectivamente tienen que ser resueltos. Uno es el coste, otro es cuántos alumnos hacen ese máster. No todos los alumnos. Hasta ahora no ha habido ninguna limitación para hacer el CAP. Y esto probablemente, a lo mejor, tiene que tener alguna limitación, sencillamente porque estamos hablando de que es un máster con una componente de prácticas muy grande en los institutos y, por lo tanto, los institutos no pueden asumir cualquier número. Es decir, hay elementos que están todavía por tratar y que, bueno, pues no, en este momento no hay respuesta. Historia interminable de primero el PCP, del cual la Universidad de Alcalá tuvo la experiencia piloto durante 5 años, y luego el test nornato, porque no llegó a implantarse, una gran parte del fracaso, si se puede decir, o de la no desarrollo e implantación fue el aspecto económico. Esperemos que no sea así. Yo en eso, de momento, no tengo nada que decir. Muy bien. Tienes la palabra. Continúo. Yo que asumo todas las necesidades que necesita la formación en este momento para su educación, muy bien dichas todas desde la mesa, y que comparto con el profesor Vasco que habló ahora. Os deseo muy buena suerte, mucha valentía, porque que no cedamos, ni cedamos las administraciones a los derechos o necesidades de un profesorado que está trabajando ahora y se cubra en función de ellos y no en función de lo que necesita la sociedad. Me parecen valientes las premisas del principio, pero me parece que esto va a quedar como otras veces. Las universidades van a hacer unas cosas, el profesorado secundario debe defender otras, el profesorado de primaria otras, y no vamos a ser capaces de dar a la sociedad lo que en este momento necesita, y no son más matemáticas o más física o más ciencias naturales, sino una formación integral de la persona, que es lo que prioritariamente tendría que proporcionarnos la escuela. Muchas gracias. No, yo espero que te equivoques, o sea, que realmente la cosa salga bien, que tal como lo estamos planteando sea todavía mejor de lo que estamos diciendo, y que la sociedad sea sensible a la necesidad que tiene de atender de verdad a sus profesores. O sea que, vamos, con todos los respetos, por supuesto, pero sería una equivocación honrosa, porque habríamos mejorado mucho. Esperemos. Bien, teníamos otra palabra aquí. Aquí hay, justo.
quería hacer una pregunta puntual a los dos primeros ponentes que han hablado del estatuto de la función docente. Quería preguntarles si él se tiene, para el caso de España, clara qué se debe entender por carrera docente. ¿Qué es carrera docente en España? ¿Qué significa eso? ¿Va a haber ascensos por cargos, cambio de cuerpos, cambio de la función directiva, cambio de categoría, o simplemente va a haber la idea de ir mejorando denominaciones como parte de la carrera? Pero al mismo tiempo ustedes mencionan, y la ley también lo recoge, el papel importante que va a tener la evaluación para definir la carrera docente. Significa que la evaluación va a poder dar la posibilidad de que haya, digamos, consideraciones diferenciales según los resultados de la evaluación de cada docente. En todo caso, hay alguna idea ya más estructurada de lo que dentro del estatuto de la función docente se entenderá por carrera docente. Y quería hacer una pregunta al profesor o al doctor Manuel de Castro. Creo que en su resumen que nos entrega hay un señalamiento de que porque no puede haber una discriminación entre centros públicos y centros privados. Pero al mismo tiempo, en su resumen, no sé si está bien dicho acá, creo que hay una crítica cierta al derecho a la libertad de cátedra, en el sentido de que ese derecho, su ejercicio, no puede ser igual en un centro público que en un centro privado. Podría un poco extenderse en esa diferencia del ejercicio de un derecho que por otro expositor decían que es un derecho constitucional. ¿Quieres contestar, Gonzalo? ¿Asumo yo, Gonzalo? ¿Sí? Bueno, yo creo que en la elaboración del estatuto estamos justo en un momento en el que hay ideas planteadas, una propuesta planteada por parte de la Administración y estamos en la fase todavía de iniciar realmente la discusión. Yo creo que se ha barajado, que se baraja los conceptos habituales que tenemos en cuenta cuando hablamos de carrera docente. Es decir, debe significar que un profesional, cuando entra en la docencia, tiene por delante unas perspectivas de mejora, de futuro, laboral, salarial, profesional. Y el planteamiento sería que las tuviera en todos los sentidos. No solo que la carrera consista en que puede, por ejemplo, promocionar de cuerpo, de etapas educativas, o que puede promocionar a responsabilidades distintas de la docencia, que naturalmente puede mejorar su salario y sus condiciones, sino también que dentro de la propia docencia en la etapa educativa pueda desempeñar otro tipo de tareas que complementan o simplemente desempeñando las mismas tareas unas funciones complementarias de la educación que también satisfagan el desarrollo profesional. Es decir, la carrera en todos los sentidos, progresar en todos los sentidos. Yo creo que están puestos sobre la mesa esa discusión. Y desde luego, lo que yo mencionaba con respecto a la evaluación es que al menos algunos entendemos que la carrera tiene que estar vinculada también a la evaluación de lo que se está haciendo. Es decir, que una carrera docente establecida fundamentalmente en función del tiempo, de la antigüedad, por ejemplo, es una mala solución, porque termina siendo una carrera, como ocurre en nuestro país, como lo prueban los datos internacionales, termina siendo una carrera corta y decepcionante. Y yo creo que hay que ir introduciendo el mecanismo de que la carrera está vinculada al trabajo bien hecho, al esfuerzo, a la dedicación, al mayor compromiso, etcétera. Y en ese sentido hay también posibilidades de progreso. No quiere decir que el que no adopte ciertas decisiones individuales de compromiso no pueda tener las digamos ventajas tradicionales de la promoción que da la antigüedad u otros tipos de actividades. Pero creo que hay que primar fundamentalmente que es bueno tener en cuenta fundamentalmente también en la carrera que aquel profesor que dedica esfuerzo en mejor preparación, en mejor atención o más atención a sus alumnos, en desempeñar todo tipo de las tareas que son útiles y positivas para el centro educativo, pues que también pueda ver gratificado sin tener que salir ni de la etapa, ni del aula, ni de la docencia que está ejerciendo, vea premiada su esfuerzo. Y por tanto la carrera también en ese sentido. Muy bien. En cuanto a la primera cuestión que me preguntaba en torno a la discriminación, pues yo antes he hecho referencia también a alguna de las cuestiones, es decir, todo aquello a través del cual se intenta dar más valor social y formación al profesorado, pues en la ley no se recoge de la misma forma cuando se refiere a los profesores de la escuela pública y de la escuela concertada. En concreto hay una serie de medidas, como yo he citado antes,
que se aplican o se refieren únicamente al profesorado de los centros públicos, como por ejemplo el reconocimiento económico de la función tutorial, los incentivos a la innovación educativa, permisos retribuidos para cursos de formación, la posible reducción de carga lectiva a partir de los 55 años en aquel profesor que lo soliciten. Ahí hemos estado en esas negociaciones en la LOE con un tira y afloja y bueno, yo creo que ya ha quedado un poquito cojo el asunto, porque creemos que esos mismos derechos y esas mismas atribuciones habría que poderlos aplicar a la escuela concertada. Y en cuanto a la segunda cuestión, yo antes me he referido a ello, a la de libertad de cátedra. Efectivamente, es un derecho de todo profesor, pero en los centros concertados que tengan un ideario propio tiene, según el mismo Tribunal Constitucional ha indicado, el límite que supone el ideario o el carácter propio del centro, por lo cual no se entendería que ese derecho de libertad de cátedra pudiera llegar incluso a ir en contra del ideario del proyecto educativo del propio centro. Yo vuelvo a repetir que es una cuestión que está ahí y que prácticamente no ha creado problemas, porque todo el profesor que entra en un centro educativo con ideario propio lo conoce y sabe que ahí tiene un pequeño límite en cuanto a la posibilidad de esa libertad de cátedra. Muy bien, ya tenemos la última palabra y cerramos el debate. Pues que han asumido el lenguaje del victimismo del profesorado, su discurso, y yo me siento muy incómoda. Y me parece que algunos profesores como yo también se encuentran muy incómodas en ese tipo de discurso. Me parece que efectivamente el profesorado de secundaria, pues tenemos en este momento una situación que puede ser difícil, que puede ser complicada, pero me parece que ponernos en la situación de que somos aquí las víctimas de la sociedad, de los niños, de las familias, pues me parece una situación muy peligrosa porque no aumenta nuestra autoestima y no consigue de nosotros que saquemos lo mejor de nosotros mismos y que seamos capaces de luchar por el conocimiento social que tiene nuestra profesión y por defenderla ante todos y hacer mejor nuestro trabajo. Además me cuestiono si verdaderamente este discurso del victimismo es un discurso que está avalado por los datos. No somos la profesión que está en la cola de las relaciones sociales. Fijaros en los políticos o en los jueces. Que ganan mucho más que nosotros. Así que yo creo que el discurso tenemos que cambiarlo, porque si no, no vamos a salir del hoyo. Y me parece que los profesores de secundaria y todos los profesores en general tenemos que cargarnos de valor para enfrentarnos a los tiempos que corren. Y en ese sentido, pues os lo quería decir, es decir, que hagan ese discurso otros, pues me parece, pues, no sé, quizá han llegado ahí, pero que lo hagáis desde la administración, me parece que no nos estáis haciendo un favor. Nada más. Bueno, nos hemos quedado sin argumentos, por tanto cerramos el debate aquí. Muchas gracias a todos. Un momentito. Vamos a ver, ya que me han traído el presidente, ya voy a la sesión y la cierro. Y a mí sí, yo supongo que puesto que aquí tratábamos de dar ideas para el estatuto de la función pública docente, yo creo que los oidores habrán tomado buena nota de que aquí se ha hablado de todo. Yo
matizaría a mi amiga Elena. Yo he ido tomando notas y yo creo que aquí se ha hablado también bastante de los deberes del profesor. Y a mí eso me ha sonado muy bien, porque efectivamente ese discurso de que nos compadezcan y que nos halaguen nos trae ya un poco hartos. Y no nos viene mal, y algunos intervinientes han reforzado eso, que se insista, como aquí se ha insistido, y Manuel de Castro yo creo que lo ha hecho muy bien, cuando ha dicho primero vamos a cumplir y luego vamos a exigir, o cuando se habla del compromiso que ha resaltado Enrique Roca, o cuando se habla de asignación de responsabilidades que ha hablado Juno. Y sí, quedémonos con esto y espero que los oidores del estatuto habrán tomado buena nota de ello.